Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Vamos a ir a la palabra, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 9. He titulado este mensaje, para los que toman nota, para reflexionar y escuchar en semana lo que Dios habla a nuestro corazón. He titulado este mensaje: ¿tiene sentido esta prueba? ¿Tiene sentido esta prueba? Yo creo que lo más complejo de la vida en Cristo es no comprender lo que Dios hace en cada momento, situación o circunstancia. Eso no solo puede traer frustración, angustia y desespero, sino que nos evita la posibilidad de entender la lección aprendida en cada momento que de manera intencional Dios como Padre permite que nosotros experimentemos o vivamos. Y por eso el objetivo que he trazado con este mensaje es que usted al final de esta reunión usted pueda decir: tiene sentido esta prueba que me tocó vivir. Capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol está escribiendo una carta para mostrarle a los discípulos la necesidad de comprender que tenemos una esperanza viva, que tenemos una esperanza eterna, que lo más grande que le puede pasar al ser humano es lograr eso que era tan costoso, que el Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que de manera gratuita y por gracia lo pudiésemos obtener, que es la salvación. Sin embargo, ese triunfo, ese trofeo tan costoso y tan glorioso al que tenemos acceso por gracia, que es la salvación, no significa ausencia de problemas o dificultades que tenemos que aprender a sobrepasar y a sobrevivir. Y por eso quise, en el marco de la enseñanza del desarrollo de la virtud del fruto del Espíritu, que es el gozo, entender y explicar por qué hay que aprender a sobrellevar las cargas, las pruebas y las dificultades, para al final de ellas decir: tiene sentido esta prueba. Recordemos la definición de gozo que dimos hace 8 días. Sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia que nos encontremos, sin importar lo difícil que podamos estar viviendo, como consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos lograr la plenitud y el gozo
en los momentos difíciles, no porque busquemos cómo distraer la mente o cómo tener tranquilidad en una actividad que nos pueda dar paz, o cómo conversar con alguien que nos pueda dar una salida a la crisis que estamos viviendo, sino cuando somos conscientes por el Espíritu Santo que Él conoce lo que estamos viviendo, controla lo que estamos viviendo y usa lo que estamos viviendo para formar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Cuando tú eres consciente de esto, que Dios conoce, controla y usa las dificultades solo a través del Espíritu Santo, tú puedes, por medio de esta virtud que es el gozo, hacer una deliberada e inteligente evaluación de lo complejo que estás viviendo desde la perspectiva de Dios, para saber lo que Dios está haciendo. Y después de que sabes lo que estás haciendo, no quiere decir que nos vamos a gozar de las pruebas, sino que vamos a gozarnos del posible resultado a futuro por lo que Dios está permitiendo. Eso es un ejercicio que lo puedes realizar a través del Espíritu Santo. Dios, permíteme vivir. ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en mis hijos? Mi vida está en tus manos. Tú tienes el control absoluto de mí. Yo camino contigo, yo hago tu voluntad, yo te sirvo. Pero ¿por qué llevamos años y no hay cambios? ¿Por qué llevo esperando y no hay respuesta? ¿Por qué el asunto no mejora? Ahí es donde, a través del Espíritu Santo y el gozo como virtud que se desarrolla al caminar con Él, no es que te va a llevar a reírte a carcajadas de la enfermedad, la crisis o el conflicto, pero sí te va a dar una plenitud y una satisfacción tremenda al decir: wow, Dios no solo sabe lo que me está pasando, lo está controlando y lo está usando para formar su carácter en mí. Hay 3 principios que quiero dejar hoy en tu corazón para que le puedas dar sentido a todas las pruebas que vas a tener que vivir en tu vida. Porque si no le das sentido a las pruebas que vas a tener que vivir en tu vida, seguro vas a desertar, seguro vas a claudicar, seguro vas a quejarte y vas a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios la cogió contra ti, porque nunca lograste desde la perspectiva correcta entender e interpretar lo que Dios estaba haciendo. Vamos a ver la forma correcta de cada prueba para que cada prueba tenga sentido. ¿Cuántos están listos? Número 1. El propósito de las pruebas en nuestras vidas es la aprobación. El propósito de las pruebas en nuestras vidas es la aprobación. Cuando Dios decide bendecirte, Dios primero hace un examen. Ese examen puede tomar años. A David el examen le duró 15. A José casi entre 35 y 45 años que asumió su posición de gobierno. A Israel 40 años. A Jesús 3 años y medio. El tiempo lo pones tú, porque al final Dios es tan misericordioso que Él, la decisión de bendecirte no la retrae, pero sí la aplaza para el momento oportuno. Y el momento oportuno lo determina tu corazón. Dios sabe que es necesario que tengas no solo el carácter, sino la condición correcta para que esa promoción que viene para tu vida no te saque de la asignación, ni te destruya con maldición,
sino que puedas soportar y resistir aún riquezas, fama, dinero y reconocimiento que no tendrá sentido si no es acorde a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso en el Salmo 66, el salmista le da sentido a los momentos de dificultad que Israel tuvo que vivir. El salmista describe, incluso lo describe como redactando una canción. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Mire que los materiales consistentes que se puedan usar para sostener, soportar o para defender, como lo puede ser una espada, que quizás no es acero, no es plata, pero sí acero consistente, tiene que pasar por un proceso de templanza. Esos procesos muchas veces son por intercambios de altas temperaturas, calor y frío, pero también por altas temperaturas donde se somete incluso al fuego. El proceso de formación es conforme a la utilidad de la herramienta que tiene que ser procesada. Tú eres una herramienta y creo que tú eres una espada de Dios. Pero como espada no solo necesitas filo, necesitas consistencia. Y al necesitar filo y consistencia, necesitas sí o sí pasar por procesos, porque eres un material que tiene que estar muy consistente para los próximos días. Lo que quiero que entiendas es que los procesos de los últimos días tienen que ver con lo que viene en los próximos días. En el siguiente texto dice: nos metiste en la red. Mira, no solo te pasó por la situación de presión, también te metió en la red. Circunstancias donde no hay salida, circunstancias donde no hay solución, circunstancias donde solo toca esperar. Por eso Santiago decía: mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por qué no solucionamos aquí? ¿Por qué no hay salida aquí? No, porque es que no va a haber salida. Yo te metí en la red, yo te ensayé como se ensaya la plata, pero además pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Circunstancias donde usted dice: no doy más con esto, quiero salir corriendo, mejor entrego, renuncio, no doy más. Y además de la pesada carga, también hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y uno dice: bueno, pero ya basta, Señor, gente tan difícil que me tengo que aguantar. ¿Cuántas veces cree usted que David le dijo a Dios: Padre, por favor, llévate a este siervo Saúl, llévatelo? ¿Cuántas veces no cree usted que Israel le oró a Dios en 430 años que desapareciera el yugo de Faraón? ¿Cuántas veces no cree usted que el mismo Elías oró para que se desaparecieran los Baales, aunque en algún momento respondió? Pero es que hay temporadas donde la gente difícil no va a ser removida, sino usada para tu formación. Y por eso hay gente que se vuelve lima para sacar el filo que necesitas en tu asignación. Hay gente que no la va a quitar Dios. Hay gente que la va a alzar Dios para hacer de ti lo que Dios necesita que tú seas. Yo he tenido que vivir en diferentes etapas de mi vida con gente difícil. Y lo que normalmente uno ve es que las personas se quejan con la gente difícil. Pero yo creo que si no hubiera sido por esa gente difícil que me hizo la vida imposible y me humilló, yo no podría resistir lo que tengo que resistir en este tiempo. Porque entender desde la perspectiva de Dios la persecución de un hombre como Saúl sobre David es entender lo que Dios estaba forjando en David,
no un guerrero vehemente que se bajó a un enemigo contundente, un rey trascendente que hasta hoy es el antepasado más famoso de la Biblia, hijo de David, refiriéndose a Jesús. Usted tiene que comprender con mucha altura y madurez la gente que Dios quiere que te procese y te moldee para tu formación. Al final, lo que Dios está buscando en medio de la dificultad es tu aprobación. Y después de que pasa todo esto en la red, ensayada como la plata, gente que cabalgó sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Esa es la templanza. Cuando un material quiere ser usado consistentemente para resistir intercambio de altas y bajas temperaturas, ¡pah!, templa. Dile al que está a tu lado: el fuego te está templando. Yo el año pasado, durante los últimos 6 meses, tuve que vivir eso para traer una enseñanza. Precisamente la virtud que surge del fruto del Espíritu, que es la templanza. Y tuve que estudiar cómo los materiales de construcción son sometidos a esos procesos de fuego y agua, fuego y agua, fuego y agua, para templar, para resistir. Y era impresionante. Un mes todo tranquilo, al siguiente mes todo difícil, después una semana todo tranquilo, al siguiente semana todo difícil. Julio, agosto, septiembre, octubre. Ya en octubre la cosa se iba poniendo difícil. En noviembre tome su batacazo. Casi como cosas para destruirlo a uno. Y yo decía: ¿pero por qué? Y el Señor me decía: porque necesito volverte resistente para lo que viene. Cuando tú no sabes por qué Dios te tiene que pasar por altas temperaturas, entiende que todo el proceso es para verificar si en realidad estás listo para lo que viene. Por eso dice la Biblia: hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a la abundancia. Esa sí le gusta, ¿no? En las anteriores no dijo amén una sola vez. Pero ese es el camino. Dios te está probando, te está examinando. No puedes rajarte. Cuando uno está en temporada de exámenes, uno no se puede relajar, porque el resultado no depende ni del cielo ni de lo de sobrenatural. No, el resultado depende de mí. Ya. ¿Cuántos sienten que están siendo probados? Cuando se está buscando el sucesor de David, de Saúl, Dios decidió poner su mirada en David. Y el profeta llegó a la casa, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El profeta, por supuesto, quiere lo mejor para Israel. Sabe lo que significa el ejército filisteo, sabe de la oposición demoníaca. Salen los primeros hijos de Isaí. El primero, Eliab, grande, fuerte, contundente. Como si usted le ponen 2 carros a escoger, un carro de alta gama, así fuerte, grande, último modelo, con todas las condiciones necesarias, un Renault 4 deteriorado al lado. ¿Usted cuál escoge? No falta el evangélico que dice: un Renault 4, pastor. No falta. Siempre hay un evangélico que responde así. Pues por supuesto que vamos a escoger lo mejor. Por supuesto. A ver, yo no voy a ponerme a escoger lo que no me conviene. El profeta miró altura y capacidad. Eliab ignoró que Dios no estaba buscando altura y capacidad, que Dios estaba buscando profundidad. Y la profundidad no la da la capacidad, la profundidad la da el corazón. Por eso, cuando el corazón es correcto, es sensible a lo que ninguna maestría ni doctorado puede hacer, la sabiduría que emerge de la voz de Dios, que direcciona
en cada circunstancia o situación. Ahí está. Por eso, para lo que viene, lo que Dios tiene que mirar es el corazón. Jeremías 20:12 lo dice con claridad: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Usted no se imagina las presiones que uno tiene que vivir en el ministerio, en la casa, en la familia. Pero la semana pasada viví una presión fuerte. Estábamos ahí en la aprobación del plan de desarrollo. Por principios, nosotros no creemos desde la cosmovisión bíblica que hay que imponer impuestos. Rechazamos eso. Y el alcalde me llamó y me dijo: Marco, necesitamos alumbrar la ciudad. Esto está muy difícil. No hay otra salida. El país está mal. Hay una incertidumbre. Hay una presión fiscal muy fuerte como nunca antes en la historia. La reforma tributaria del 2022 hizo un desastre. Ahorita viene otra reforma tributaria. Los anuncios del gobierno han creado incertidumbre. No hay inversión. No está fácil. Y si no alumbramos la ciudad va a ser peor. Me toca ver la posibilidad de un impuesto. Yo le dije: alcalde, es imposible. Para mí es imposible acompañar eso. ¿Pero por qué? Mire, yo tengo una justificación. Y dije: no, porque por principio, en la palabra, un gobernante no puede acompañar la imposición de la carga, más bien tiene que alivianarla. Consúltelo. Consulté con los ancianos de la ciudad. ¿Ustedes qué piensan? Dijo: no está bien, Marco, no está bien. Volví y me reuní con él y le dije: no, definitivamente mi no es firme por esto y esto. La presión del gobierno, de la gente, para acompañar una buena iniciativa justificada, pero que yo sabía que podía generar mucha crisis en la ciudad, me llevó a 3 días de una presión tremenda. Y yo por dentro decía: pero Señor, ¿por qué? Y de un momento a otro decían: todo está listo, solo nos falta un apoyo, el suyo. Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles. Y llegué y le dije: Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué tal que esto sea por el bien de la ciudad? Y el Espíritu de Dios me dice: antes de agradar a los hombres, agrádame a mí. Escribe que tus convicciones son firmes y que no acompañarás ninguna carga. Y Señor, pero es una buena intención, Él tiene razón, no hay cómo. Este gobierno no va a ayudarle a la ciudad. No importa, párate firme. Llamaron: ¿es posible que nos pueda ayudar? No, Señor, no es posible. Yo sentí una prueba tan fuerte, una presión tan fuerte, que yo no entendía. Un día se volvieron como 4 días para mí. Era una presión del secretario, de los de alrededor. Incluso otros cristianos se acompañaron, yo no. Entonces yo dije: ¿será que me estoy equivocando? Y el Señor me decía: antes de agradar a los hombres, agrádame a mí. Me reuní con el equipo y les dije: muchachos, seguro esto va a tener consecuencias, pero decido agradarle a Dios antes de los hombres. Nuestra decisión logró evitar que pusieran una imposición más fuerte de lo que venía. Pero más allá del resultado, lo que yo sí creo es que Dios se dio cuenta que sin importar la presión externa, puedo estar listo para obedecer su palabra. Lo que te estoy tratando de decir es que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, qué tan conveniente o no sea tu obediencia, lo que te estoy diciendo es que si tú te paras firme en los principios del Señor, estás listo para tu promoción. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dios te está probando
a través de esta prueba. Número 2, en medio de la prueba, Dios quiere liberar el potencial y la capacidad interna que tienes por dentro. Entonces yo dije, ahora ¿cómo hago? Si yo soy aliado, entonces Dios me dijo, no te preocupes, tú tienes la capacidad. Pero ¿cómo hago? Tú tienes la capacidad. Mira, lo que Dios ha venido haciendo todo este tiempo, en esta presión, es tratando de sacar de ti una gloria intrínseca que tú tienes que ni siquiera sabes que tenías. Yo esta ilustración la he hecho unas 2 veces aquí en la iglesia y el Espíritu Santo me dijo esta mañana, quiero que vuelvas a hacer esa ilustración. Le dije, no Señor, van a pensar que no salgo de ahí. Me dijo, no, es que quiero que la miren los que no la han visto y que los que ya la vieron se acuerden para que entiendan lo que hoy estoy haciendo. ¿De qué estamos hechos tú y yo? El Salmo capítulo 8 versículo 4 lo dice, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Diga conmigo, yo estoy hecho de la gloria de Dios. Mira, la capacidad, habilidad, destreza, dones del Espíritu que tú tienes son inimaginables. Tú no te imaginas lo que hay por dentro de ti. Tú no te imaginas la capacidad que hay dentro de ti. Tú no te imaginas la habilidad que tienes dentro de ti. La mayoría de hombres y mujeres de Dios, cuando fueron llamados, todos, casi todos, podría decir yo, dijeron, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad. ¿De qué lo voy a hacer? Ni siquiera podían hablar bien en público, ni siquiera tenían experiencia en guerra, ni siquiera tenían la destreza para enfrentar grandes desafíos. Pero lo que ellos no podían ver era lo que tenían por dentro, que solo podía ser expuesto por temporadas de angustia y depresión. Hay momentos en donde Dios necesita presionar en ti algo necesario para sacar un potencial poderoso y una habilidad poderosa que jamás pensaste que había dentro de ti. Si tú miras esta naranja tangelo, que es muy hermosa, es muy bonita, la gloria de esta naranja no es la cáscara, no es el color. La gloria de esta naranja no es lo que puedes observar superficialmente. La gloria de esta naranja es lo que tiene por dentro. Lo que hay dentro de ti tiene la capacidad de llevarte a otro nivel, de ensanchar tu negocio, de promocionar tu ministerio. Lo que hay dentro de ti tiene un poder de solucionar, de incrementar, pero eso solo va a salir cuando estás bajo presión. En los momentos de dificultad es cuando te das cuenta de que estás hecho y que podías hacerlo y que podías lograr lo que antes no podías lograr. Aquellas madres que tuvieron que asumir solas el liderazgo de su casa, el sustento económico. Al principio eso generó angustia, pero cuando se dieron cuenta de que estaban hechas, 10, 12 años, sacaron hijos profesionales, salieron adelante y hoy se preguntan cómo lo hicieron. Por la tenacidad del Espíritu de Dios en ellas en el momento de la angustia y de la aflicción. Les decía esta mañana que yo no me di cuenta en qué momento dejé de ser el pastor local de la iglesia y me convertí en el presidente de la misión. Pero en esa transición Dios empezó a empujar a través de la presión en mí habilidades que yo antes no tenía. Yo tenía la capacidad de liderar un grupo cuando era líder de jóvenes, un grupo de enlace. Después lideré 4 grupos. Después lideré un ministerio. Diga conmigo, proceso. Después acompañé a mi pastor en su ministerio. Después fui enviado. Después llegué a la iglesia local. Y ahí en la iglesia local ya eran otras responsabilidades, pero vino la presión, vino la oposición, vino la angustia, vino la crítica, vino la murmuración. Me tocó aprender sabiduría, estrategia, diálogo, confrontación, conversación, aprender modelos de crecimiento, modelos administrativos, modelos misionales. Después de un momento a otro el apóstol enfermó de salud, me tocó empezar a predicar todos los domingos.
Y yo no sabía que yo podía. Para el primer sermón, mire, mi papá me dejó predicar el primer mensaje en la iglesia a los 7 años del ministerio. Para los que quieren predicar aquí a los meses. A los 7 años de ministerio me dejó predicar por primera vez. Me preparé como un mes. Ahora llegar a una temporada para predicar cada 8 días. Y no solo cada 8 días. Domingo, martes, miércoles. Durante 14 años como pastor en esta iglesia he tenido que preparar sermones, 5 y 6 sermones semanales. ¿Cómo lo hago? Pues, ¿lo has hecho? No. Pero la presión me obliga, sí. O sea que por dentro de ti hay algo que quizás te permita lograr hacer lo que nunca antes lo habías hecho. No sé si me está entendiendo. Y de manera transicional me empecé a dar cuenta que sí podía. Y sí podía preparar 5 mensajes. Y sí podía trabajar al mismo tiempo. Y sí podía dar unas clases en la policía. Y sí podía, empecé a tomar una posición gerencial. Nadie me enseñó a tener una posición gerencial, ni siquiera he hecho un MBA ni nada de eso. No. Empecé a entender por naturaleza que tenía que delegar, rodearme de gente correcta, estratégica, tener paciencia con la gente difícil. Y de repente a hoy veo que incluso yo no pude venir a esto de las mujeres sino 30 minutos los 2 días. Y fue un tiempo tan poderoso y especial donde solo di un lineamiento y eso fue increíble. ¿Por qué? Porque la presión siempre sacará de ti las capacidades necesarias para lo que viene en tu vida y eso te permitirá ir a otro nivel. Lo que tienes que entender hoy es que la prueba está sacando dentro de ti un potencial que tú no sabías que tenías por dentro. Es más, déjame decirte algo, ni siquiera hoy sabes lo que tienes por dentro. Ahora bien, lo primero que tiene que pasar, Pablo, es que yo esto no le puedo sacar jugo así. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Necesitas la lima, el filo, gente que te haga la vida imposible, crisis, dificultades. Tendrás que vivir momentos en donde incluso pases por golpes que puedan partir tu vida en 2. Hay situaciones que vas a tener que vivir que van a partir tu vida en 2. Esto cambió el estado de la naranja, pero ahora esto es diferente a su estado inicial. Poco a poco, lo que Dios empieza a permitir para que veas lo que traes por dentro son momentos de mucha presión. Mucha presión. Porque solo la presión saca lo que tienes por dentro. La cáscara era bonita, las pepas eran bonitas, pero lo que más te sirve no es lo que tienes por fuera. Lo que más te sirve es lo que tú no tenías ni idea que tenías por dentro. Y eso solo sale cuando tu forma exterior se va deteriorando, porque la forma exterior no sirve de nada. Lo que en tu vida sirve es lo que traes por dentro. Y lo que traes por dentro solo sale cuando lo de afuera se deteriora. Y lo que tienes por dentro, que es lo valioso, lo poderoso y lo que tienes dentro de ti, sale en los tiempos de aflicción. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando Dios te exprime de esta manera, claro que el entorno va a ser afectado, claro que pueden salpicar cosas difíciles, pero Dios está sacando de ti no tu mejor versión, la versión de Cristo, la versión con la que te creó, la versión original. Si tú no lees el jugo que Dios te está sacando, vas a desertar.
Por eso lo tercero que quiero que entiendas es que en medio de la prueba no solo Dios te está probando y te está sacando lo mejor de ti, sino que además está desarrollando madurez espiritual. Gracias, Pablo. ¿Está desarrollando qué? ¿Por qué yo necesito que al final del mensaje tú digas, tiene sentido la prueba? Porque Dios te probó, Dios sacó lo mejor de ti y número 3, te llevó a la madurez espiritual. Acompáñenme por favor a Mateo 5:48. ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es la orden de Dios? Mateo 5:48. Mira lo que dice: sed pues perfectos. Mira la orden de Dios. Sed pues ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Habla de madurez, carácter. La meta es estar completos, maduros, confiables, terminados y listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Diga una vez más conmigo: madurez. Muy bien. La prueba no solo es para aprobarme y para sacar el potencial que hay dentro de mí, sino para llevarme a una madurez espiritual. Si yo no desarrollo madurez, cualquier crisis me saca del hogar, me saca de la familia, me saca de la iglesia, porque no voy a entender lo que Dios está haciendo. Le voy a poner un ejemplo porque debo concluir el mensaje. Pedro, un apóstol predestinado para desatar el Pentecostés, un apóstol comisionado incluso por una palabra profética para provocar el derramar del Espíritu Santo como una promesa bíblica concentrada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero antes de ser Pedro fue Simón. El nombre de Simón significa caña frágil, inmaduro, uno que se rompe con una presión liviana. Simón. Como Jesús tiene la tarea como buen mentor de llevar en una transición a Simón a convertirse en Pedro, que significa roca firme, sólida, listo para construir, Dios permite que él pase por un proceso de perfección. Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas 22, 31. Satanás le dice a Jesús: préstame a tu Peter para zarandearlo, préstamelo. Y Jesús le dice: oye, ¿sabes que sí? Buena idea. El hombre necesita una afinada, porque el hombre quiere pecar, el hombre quiere manosear las cosas de Dios, el hombre no quiere determinación, y el problema es que yo lo quiero usar. ¿Cuántos están entendiendo? El asunto no pasa por tu pecado es lo de menos. El asunto es que no entienda que tu pecado impide que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. Como un pecado, perdóneme lo que le voy a decir, como un pecado chimbo va a contener lo glorioso que Dios quiere hacer en mí. Antes de caer, antes de pecar, antes de embarrarla, diga: esta cosa tan insignificante, por eso usé una palabra compleja, ¿por qué esta babosada? ¿Por qué esto va a hacer que Dios contenga la posibilidad de hacer lo que quiere hacer en mí? ¿Cuántos están comprendiendo? No, ¿para qué? Para esto se necesita madurez, que te la puede dar el Espíritu Santo. Cuando yo hice ese clic con eso, yo dije: hay gente que tengo que alejar de mi vida, hay lugares de los que me tengo que apartar, hay cosas que tengo que dejar de hacer porque la carne es débil. Entonces, si aquí el asunto es que yo mismo estoy provocando el límite para que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo, yo necesito enfocarme. Diga conmigo: enfoque. La gente que no está enfocada está desconcentrada. La gente que está enfocada está firme en los principios de Dios. Entonces Jesús dijo: necesito que Simón sea Pedro, porque al final no va a ser ni Juan, no va a ser ni Jacobo,
ni siquiera, mejor dicho, mi llavería, Lázaro, no va a ser. Va a ser Simón. Lo que Dios decidió que va a hacer en ti, ningún ser humano lo podrá detener. Tú eres el asignado y el comisionado para desatar un mover del Espíritu Santo como nunca antes alguien en la historia lo haya hecho, y así nada haya pasado hasta hoy. Dios no ha desertado de la decisión de lo que ya determinó para tu vida. Pues Dios dijo, es Simón. Y si eso lo hubiera comentado en una junta directiva, yo me imagino que todo el mundo hubiera dicho, ¿cómo es posible que va a coger a ese loco? Si ese es un bipolar, ese es emocional, ese reacciona como un loco, ese es intermitente, un día sí quiere las cosas de Dios, otro no. Y Dios dijo, no me importa, ese es. Ahora yo me encargo. Muy bien, llame al mandadero. Lucas capítulo 22, 31, también dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué tal eso? Yo me imagino que Simón dijo, me cubro con tu sangre, Señor. Reprendamos las obras del diablo. Además no es necesario, ¿qué necesidad? Ya le había dicho, ¿no? ¿Se acuerda? Pues qué necesidad tienes de ir por allá, pensando que el gobierno de Jesús era un gobierno terrenal, y Jesús le tocó, apártate de mí, Satanás. Mira las cosas de la tierra, no las cosas del cielo. Yo imagino que Pedro, no lo dice en la palabra, pero yo imagino que Pedro, no, qué necesidad eso de zarandear. No, ni más faltaba. Yo soy tu amigo. Y Jesús le dijo, pero ¿sabes algo? Me parece buena idea, pero yo he rogado por ti, versículo 32, no para que el enemigo no ponga el martillo, sino para que tu fe no falte. Y una vez vuelto ¿de dónde? Del zarandeo, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué se me hizo el del ejemplo? Se me fue el del ejemplo. Venga, se escondió, ¿no? Es que este ejemplo yo lo hice con Miguel hace unos años. Hoy lo voy a hacer con otro futuro apóstol. Entonces, yo cogí a Miguel porque Miguel era más flaquito que hoy. Y este es así flaquito, ¿no? Chiquito. Cuando nosotros nos vemos, pareciera que, o no, más bien, no tenemos ni idea de dónde nos va a llevar el Señor. No tiene ni idea ¿a dónde va? Hay gente que hoy me ve como que me ve de lejos, y yo los miro y digo, no, un peso por mí, ¿sí o no? Con humildad, pero yo sé que no dan un peso por mí. Es más, me rechazaban. Entonces, cuando Dios pone la mirada en, qué casualidad que Dios pone la mirada en un Gedeón, en un Moisés, un Gedeón débil, un Moisés tartamudo. Qué casualidad. Es que hay gente que dice, es que yo no sirvo para esto, es que yo, ¿cómo así? Es que yo no sé, Dios se equivocó. ¿Para qué para qué tengo esta empresa? Yo ni sé para qué estudio esto. Y es que a usted le cuesta saber para qué. Usted no se meta en eso. Al que le cuesta es a Dios. Como si la gente dice, es que yo no hago esto porque a mí no me gusta. Como si la gente no entendiera el mensaje de la cruz. Es que no es para que a usted le guste, es porque a Dios le gusta. Y si a Dios le gusta, a usted le encanta. Entonces, pero como está en proceso por terminar, lo voy a zarandear. ¿Qué es zarandear? Zarandear. Viene el griego siniazo, significa sacudir por medio de una agitación interna, apalear, probar la fe de una persona hasta que esté a punto de caer. Zarandear. Dile que está a tu lado, como que te están zarandeando, ¿no? Dile, se te nota en la mirada, negra. Ahora, cuando dice zarandear como a trigo, es porque precisamente el proceso y el tratamiento del trigo
necesita ese zarandeo para poder purificar lo que no sirve y provocar la fructificación. Entonces Dios empieza en un zarandeo de lado a lado, agitación interna. Ay, no puedo, se me cae. Así lo tiene Dios, a punto de caer. Ahora, en cada movimiento agresivo que está a punto de caer, a punto de caer, a punto de caer, Dios, sí, bueno, pégese un poquito. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, ¿le dolió? Ay, perdón. Pero lo suelta de la mano. No lo suelta de la mano, porque lo está zarandeando, sacando las impurezas, sacando el mal genio, sacando la hipocresía, sacando la grosería, alejando a la gente que tiene que alejar. Me toca alejarle a toda esa gente, hermano. Me toca, y Abraham, yo le dije que se llevara a Lot para allá. No, ahora ábralo de ahí, porque se llevó a Lot. Váyase. Todo ese proceso para una sola cosa, para pararlo en el aposento alto, llenarlo del Espíritu Santo y soltar el discurso más poderoso de la historia de la iglesia primitiva, en donde en un solo discurso 3,000 personas decidieron caminar con Jesucristo. Gracias, hijo. Lo que te estoy tratando de decir es que el zarandeo por el que estás atravesando te está sacando de Simón y te está convirtiendo en Pedro, una persona firme y sólida para edificar empresas, familias, proyectos, para poder edificar los diseños del reino más poderosos, que los va a hacer a través de ti, sin importar la dificultad. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántos están listos para darle sentido a la prueba? ¿Cuántos están pasando por pruebas? Alce la mano. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Esta palabra era para ti. Los que no, tranquilos, que ya viene. Sí, la Biblia dice muchas aflicciones hay en los justos. Uno tiene que aprender que en la vida hay montañas, hay obstáculos. Ay, ese pastor quiere que uno viva en problemado. No, la Biblia dice que no se trata de que tú sientas que vives en problemado, que aprendas a sortear las dificultades de la vida para que cada prueba tenga sentido. Le voy a tirar una última clave, porque sé que aquí hay gente que ha estado pasando tiempos difíciles. Yo les dije, este es el año de la transformación. Se los dije. Y como es el año de la transformación, voy a hablar del fruto del Espíritu. Y cada fruto va a ser una enseñanza trazada por la palabra, mentoreada por el Espíritu. Y si hablo del amor, Dios los va a probar en amor. Si hablo de gozo, Dios los va a medir en gozo. Después viene paz. Uy, Dios mío. Después, bueno, dejemos hasta ahí. No vuelven 8 días. Pero lo mejor que le puede pasar a usted es formar no una vida superficial en Cristo, una vida profunda, enraizada en la palabra, que esto le va a permitir sobrepasar toda crisis y toda dificultad. Dios está formando un pueblo verdadero de Israel, y tú y yo pertenecemos a ese pueblo. La clave, Salmo 61. En la tormenta aprende a ver lo glorioso, extraordinario y sobrenatural que Dios está haciendo. Porque si en la tormenta no ves lo que Dios está haciendo, te pasa lo de los discípulos. En vez de ver a Jesús caminar sobre las aguas, vieron un demonio. Fantasma, dijeron. Mira, Salmo 61:1. David, en sus momentos de crisis y de angustia, dijo: oye, oh Dios mío, oye, oh Dios, mi clamor,
Mire cómo David hizo de los momentos de angustia adoraciones. A mi oración atiende, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. La clave en la prueba, en el desierto y en la tormenta es agarrar tu corazón y anclarlo por más alta mar en la que estés, a la profundidad hasta que toque roca. Y cuando tu corazón se ancla a la roca, aunque las olas y el viento contrario quieran voltear la barca, no va a pasar, porque el gozo del Espíritu te sostendrá. Hay gente aquí que entendió que lo que está viviendo es para ser aprobado, potencializado y madurado para lo que Dios va a hacer. El Espíritu de Dios me dijo: el segundo semestre del 2024 va a ser un semestre de mucho avance, pero tenía que crecer los primeros 6 meses. En el segundo semestre, fruto, cosechas, conquistas, victorias. Eso va a venir. Pero no te rajes. No te rajes con una cerveza. No te rajes con una mujer incorrecta, con un hombre incorrecto. No te rajes con un cigarrillo. No te rajes por la pereza de no congregarte. No te rajes. Está siendo evaluado. Y cuando uno está en exámenes, uno sabe que el resultado depende de mí. Depende de mí. Depende de mí. Cierra tus ojos. Necesito anclar gente aquí que ha estado muy zarandeada y golpeada. Y Dios me dijo: ¡ánclalos! Porque si no se anclan, van a desertar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada crisis, dificultad, prueba, quebranto, tribulación que tus hijos han pasado. Gracias por tu palabra, gracias por el gozo que solo es consecuencia de tu Espíritu. Yo quiero orar para que este pueblo tenga la capacidad de anclarse a la roca sin importar lo que esté viviendo, lo que pueda vivir. Espíritu de Dios, permite que hoy, por el ancla que tiramos a la roca que eres tú, Jesús, seamos aprobados, potencializados y madurados para lo que viene. Gracias por el menosprecio, gracias por el irrespeto en público, gracias por la humillación, gracias por la trituración, gracias por el quebranto, gracias por la soledad. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? ¿Será que si voy a encontrar respaldo? No, no te van a respaldar, no te van a apoyar. Esto es así. La mayoría de los apóstoles no solo murieron solos de cabeza, crucificados de cabeza. Pero cuando uno decide caminar en este evangelio, hay que decidir no pecar, pero no parar. Si alguno toma la cruz, pero no aborrece padre, madre, hijos, nunca podrá ser discípulo. Este evangelio cuesta la misma vida, pero créame que vale la pena servir al Señor. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.